Buenas tardes, mi nombre es Claudia Pinochet, soy asistente social, licenciada en educación, con un magíster en intervención social. Trabajo en la Corporación Educacional Abate Molina de Talca, una institución que tiene alrededor de 30 años de trabajo en materia de infancia, adolescencia vulnerable, que partió con una escuela y luego se fue transformando en una institución colaboradora del Estado, del Ministerio de Educación, del Sename y hoy día también de Senda y del Servicio Mejor Niñez. En la actualidad tenemos programas en el área de protección, un programa de prevención focalizada, un programa en la línea de Senda, que es tratamiento de drogas, una oficina sociolaboral para personas en tratamiento de drogas o bien egresadas del tratamiento, y dos programas en la línea de justicia juvenil. Uno de libertad asistida especial y otro de intermediación laboral, que está dirigido fundamentalmente a jóvenes infractores de ley que están cumpliendo sus sanciones en el medio libre. En los programas se contratan en general profesionales del área social, trabajadores sociales y psicólogos fundamentalmente, y los trabajadores sociales se destacan por el trabajo de gestión de red, vinculación con el medio, todo el trabajo familiar con alta coordinación, y es allí donde fundamentalmente se ve el papel que juega, a diferencia de los otros profesionales, a pesar de que se les contrata bajo la figura de delegado, es decir, el que acompaña el proceso de intervención con los jóvenes o los niños en este caso. También en la corporación los trabajadores sociales a veces ocupan cargos directivos como directora de programa, por tanto hay un escalamiento y también se ejecutan otras acciones que tienen que ver con el liderazgo, con todo lo que es la dinámica de los equipos, tanto en lo interventivo, pero también con la dinámica de funcionamiento organizacional. En mi caso, yo estoy más bien enfocada en todo lo que es la organización, todo lo que tiene que ver con materia de orden laboral, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento organizacional, asesoría al directorio de la corporación y las directrices institucionales en materia tanto interventiva como en la línea de desarrollo de proyectos, como en la línea de toda la materia organizacional, gestión de talento, reclutamiento, sistema de evaluación de desempeño, también lo que es remuneracional, es en esa línea, ¿ya? Y me gustaría comentarle una experiencia nueva que tenemos recientemente. Fuimos convocados por Senda Nacional a participar con una agencia extranjera que se ganó una licitación que tiene que ver con una metodología de trabajo de conversaciones ciudadanas para abordar temas complejos, como un tema complejo el abordaje de drogas en niños, niñas y adolescentes, y a través de esta ONG que tiene vinculación con la Unión Europea y con Latinoamérica y el Caribe, se nos convocó a actores claves, según la identificación que ellos señalaron, para saber cómo se construían perfiles de intervención. Entonces es una oportunidad para el diseño de una política pública, ya que se está consultando a quienes estamos vinculados con el tema a establecer algunas estrategias de abordaje, desde lo que puede ser lo normativo, como una ley, por ejemplo, hasta acciones comunitarias que tienen que ver con la promoción, la prevención, tanto primaria hasta el nivel terciario. ¿Qué considera usted que es lo más importante de rescatar la vinculación con la política pública y esta corporación y estos programas? Nosotros actuamos, como decía inicialmente, como colaboradores del Estado. Entonces, en esa línea, nosotros, el hecho de ser, por ejemplo, sostenedores de un establecimiento educacional, nos hace colaborador del Ministerio de Educación, en el caso de Sename, para la línea de justicia juvenil, y en el caso, hoy día, como se separó el Sename, lo que es el Servicio Mejor Niñez, en la línea de protección. Por su parte, otro dispositivo, como lo señalaba, sociolaboral, que tiene que ver con un agente del Estado, en este caso, que es Senda, que está a cargo de todo lo que es tratamiento de drogas. Si tuviéramos que mencionar la importancia que tiene que tener la intervención del trabajador social en los programas de intervención, ¿cuáles podrían ser las características fundamentales de eso? O sea, ¿cómo tendría que prepararse el trabajador social o cómo es la intervención que genera el trabajador social en esos programas?
Si bien se les contrata en el caso de la intervención directa como delegados, como insinuaba yo antes, al igual que un psicólogo, se generan distinciones en la práctica. El trabajador social tiene una mirada, yo diría, bastante más amplia, que supera al sujeto, que está enfocado en el sujeto, su familia, el contexto, ¿cierto? Todos los agentes que están vinculados ahí en la dinámica y que de alguna forma tienen relación directa con esta necesidad, esta carencia o esta vulneración en el caso de los niños adolescentes, y se destaca, por lo que yo percibo y lo que he constatado en la práctica, por su capacidad de organización, de liderar equipos, la coordinación, que es como un gran sello, y su capacidad de gestionar la red. Ese es un punto bastante focal y a mi juicio también tiene mucha facilidad y despliegue en el ámbito de intervención familiar. Y si tuviéramos que hablar respecto de estas técnicas, por ejemplo, respecto de el uso de técnicas, ¿cómo tendría que estar preparado el trabajador social para poder abordar estos casos que son complejos en estos programas, sobre todo con infracción de ley? En general, las técnicas más utilizadas son la entrevista, ¿cierto? La visita domiciliaria, el trabajo grupal, generalmente a través de talleres, de charlas informativas, orientadoras o de intervención en temas específicos. eh, pero la metodología está centrada fundamentalmente en los espacios donde el sujeto se desenvuelve. Allí donde se desarrollan fundamentalmente todas las acciones y los espacios, me refiero como educación, el tema medioambiental, el tema de vivienda, la red con el consultorio, cómo se participa en mesa de trabajo, donde todo el trabajo intersectorial resulta fundamental a la hora de dar una intervención más integrada. Y si tuviéramos que hablar de esta intervención que es específica del trabajo social, ¿cuál, a tu juicio, es la característica o las características principales de la intervención de un trabajador social en estos programas o en esta diversidad de programas que existen en esta corporación? Una mirada como la característica, yo siento que es una mirada mucho más amplia, más integradora, más integral. En general, los psicólogos, a pesar de que las labores que cumplen son similares de acuerdo a la descripción del cargo, el psicólogo tiende a enfocarse el trabajo más en la oficina, en su sitio, ¿cierto? Con el niño, con la familia, con el sujeto. En cambio, la labor del trabajador social es con el resto de los integrantes de la familia, con el contexto, con el medio que circunda y sobre todo en la activación de algunos dispositivos que están al servicio de esta familia y que en general ellas no reconocen, desconocen o bien como están en una condición de vulnerabilidad, no tienen en ese minuto la capacidad de acudir a ella. En el caso fundamentalmente, por ejemplo, de los programas de protección, esto es bastante claro. La labor del trabajador social, sobre todo en la red que tiene que ver con educación y salud, es con mucho énfasis, y en el caso de los jóvenes que son infractores de ley, es como la inserción laboral, por ejemplo, la capacitación, el acercamiento a toda la red de beneficios que existen en el medio para lograr la reinserción social de estos jóvenes. Si tuviéramos que resumir quizás cómo responden o cómo responde esta corporación a la política pública y terminar con esa idea, ¿qué podría aportar desde ahí? ¿O cómo crees o cómo tú consideras como trabajadora social que estos programas responden a la política pública? Si bien nosotros somos colaboradores del Estado y ejecutamos las políticas públicas que hay en materia de infancia y adolescencia, existe un mecanismo de retroalimentación, de nutrición, digamos, de todos estos lineamientos que vienen de alguna forma sin personas, vienen como directrices, como orientaciones técnicas, y nosotros le damos sentido desde la práctica. Y de alguna forma en el análisis de caso, en la intervención con los tribunales, vamos haciendo aportes para ajustar esta política a la realidad local. Me explico, nosotros tenemos frecuentemente encuentros con los jueces, por ejemplo, de los tribunales de justicia, donde se van enfocando cómo poder lograr efectivamente
la reinserción social de los jóvenes, su proceso de responsabilización. Entonces, la política viene en la normativa establecida, pero nosotros le damos el sello de cómo esto opera en la práctica. Eso siento por una parte. Y por otra, en instancias como la que acabo de mencionar, donde se nos invita como agentes clave que estamos en la práctica a generar política, que eso no es muy usual. Pero hoy día, yo ayer me entrevistaban en esta reunión, esta convocatoria, y yo le decía que era muy esperanzador, porque pocas veces tenemos la oportunidad como instituciones locales de generar estrategias, de proponer y de que eso sea escuchado y tenga forma, se concrete, se materialice. En general somos receptores de la política y hoy día creo que estamos jugando un papel bastante distinto y eso significa un reconocimiento a nuestra institución, pero también a las personas que trabajamos en ella. Ok, muchas gracias, Claudia. Muy bien.